Amén. Tomen asiento, por favor. ¿En qué libro estamos? Lucas, muy bien. Lucas capítulo 6. Por favor, esta es la última entrega de nuestro estudio sobre las bienaventuranzas o bendiciones, también se llaman aquí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el pasaje una vez más, comenzando en el versículo 22, Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En esta porción el Señor está enseñando sobre 4 temas principales. Se podría decir 4 necesidades básicas de la vida que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Las riquezas, los alimentos, la felicidad, y ahora esta noche nos toca la última de esta lista, la reputación o el testimonio de uno. Lo que queremos decir, en realidad, supongo que podríamos titular este estudio ¿Por qué no puedo caerle bien a todos? ¿Sientes así? Hora de confesión. Yo sí. En serio, yo quiero caerle bien a todos. Es mi tipo de personalidad, es mi fondo personal y ha sido para mí un problema que he enfrentado toda la vida. O sea, qué bueno caernos bien a medio mundo. Pero si esto es la motivación básica de nosotros, vamos a tener problemas. Y sobre todo si somos seguidores del Señor Jesucristo, como vamos a ver en este estudio. Para mí este pasaje es como una patada en el estómago, porque yo en lo personal he tenido que aprender algunas de estas lecciones por la vía difícil y creo que no estoy solo. Yo creo que hay otras personas también y muchos de nosotros deseamos caerle bien a todos. Otros posiblemente quieren ser famosos o quieren ser ricos, o sea, cada quien tiene sus motivaciones. Y aunque sería bonito que a todos les gustaran todos, Jesús dijo de manera clara y enfática a sus seguidores que serían aborrecidos por su causa. Ahora, como hemos visto, el Señor está haciendo 4 bienaventuranzas en forma paralela con 4 ayes. Y hay una correspondencia exacta entre las bienaventuranzas y estos ayes. Y el Señor nos está prometiendo que habrá oposición para nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Es una promesa. Una promesa, garantía, no es un tal vez o un qué tal si, no es una promesa. Habrá oposición. En versículo 22, en donde comenzamos, la palabra cuando significa cuando suceda. O sea, en serio, cuando suceda. No, si acaso sucede, no. Cuando. Y en Mateo 5 tenemos otra enseñanza paralela, no es precisamente palabra por palabra igual, porque está en otro sermón, en otro lugar, en otro momento, pero la enseñanza en su esencia es igual.
Es el mismo énfasis que el Señor le da a la certidumbre de la oposición. Y además añade material adicional en la mitad para formar una especie de emparedado de bienaventuranzas. Jesús no fue el único enseñando este principio, sino que los otros creyentes del primer siglo llegaron a comprender este principio muy, muy bien. Lucas escribió estas palabras de Pablo, que Pablo dijo en Hechos capítulo 14, versículo 22, predicando en una ocasión. Pablo dijo, Hechos 4, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, no entiendo por qué estas cosas me suceden. ¿Qué he hecho de malo? Nada. Siguiendo a Jesús. Es necesario. Pablo dijo en otra ocasión, escribiendo su carta final a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, 2 Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Todos los días? No, no es lo que dijo. ¿24 horas? No. Pero dijo que seguramente todos nosotros que queremos vivir piadosamente, en algún momento, de alguna manera, vamos a sufrir oposición, persecución. ¿Física? No dijo. ¿Espiritual? No dijo. ¿Mental, emocional? Quizá, posiblemente todo. Pero dijo que es cierto. ¿Cómo entonces debemos comprender esto? Yo quiero decirles que, aunque para nosotros nos cae de una forma pesada hoy en día, y pensamos, ¿de veras? Cuando tantas iglesias están predicando un evangelio de la prosperidad y todo esto, si algo te pasa mal, entonces no tienes fe o has hecho algo malo o algo así. Entonces, aunque para nosotros hoy en día es difícil comprender esto, les voy a decir que en el primer siglo, lo que el Señor está diciendo es aún más significativo, porque ellos viven y forman parte de lo que los antropólogos describen como una cultura de vergüenza, honor. Seguramente han escuchado este concepto. En realidad, es un contraste entre los que viven según los valores individualistas y los que viven con los valores comunales. En este país, los Estados Unidos, hablando de la gran mayoría de la población, es un país con valores individualistas desde el principio. Ahora, en cuanto a la América Latina, ¿qué podemos decir? A mí no me gusta cuando alguien dice algo como, los latinos así son, o los hispanos son. Ni estamos de acuerdo en decir hispanos o latinos. ¿Cómo es posible decir que el latino, la latina, así es? Es una área tan enorme, con tantas culturas y tantas personas. O sea, ¿cuál latino? ¿Dónde? ¿Y cuándo? O sea, es tan difícil. Se podría decir, porque se estima que aproximadamente el 70% de la población mundial hasta el día de hoy vive en una cultura, vergüenza, honor. Muchos en la América Latina viven
en esta cultura, cuando sus valores son más comunales que individuales. Por ejemplo, en muchos lugares en la América Latina, decisiones se toman más en familia, cuando en este país es el individuo. Lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece. Pero sabemos que si uno está viajando por todos lados en lo que es la América Latina, México, Centroamérica, Suramérica, son varios mundos. En algunos lugares unos valores más europeos y en otros lugares unos valores más, quién sé, o quién sabe, porque es difícil, es imposible formar un estereotipo. Pero Jesús está hablando sin duda con personas que viven en este sistema, donde la vergüenza, traer vergüenza sobre la familia, es la cosa peor que se podría imaginar. Y lo último es traer honra sobre su familia, sobre su pueblo, sobre su gente. Algunos de ustedes han salido de un fondo así y siguen con estos valores. Otros están diciendo, ¿qué quiere decir? Está bien, porque mi punto no es decir que un modelo es mejor que el otro, porque no es así. Es una realidad. Algunas personas viven de una forma y otras personas viven de otra forma. Está bien siempre y cuando nuestros valores son bíblicos y se pueden aplicar a cualquier cultura, en cualquier momento. Pero es importante entender, para poder entender la Biblia, que estos discípulos de Jesús vienen de una de estas culturas. Cuando traer vergüenza sobre su familia, uno haría casi cualquier cosa. Mentir, robar, porque el pecado más grande sería traer vergüenza a la familia. Ahora, no estoy diciendo que está bien mentir, robar, simplemente estoy diciendo que la motivación para algunas personas es tan fuerte, no traer esta vergüenza, que es algo que otras personas tendrían dificultad en aún entenderlo. Ahora, por eso, cuando estamos hablando de la fama de uno, la reputación de uno, para los discípulos de Jesús, es un asunto tan importante por su misma naturaleza. Es decir, pensar que alguien va a hablar mal de mí, a la misma vez está hablando mal de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mi familia, de mi pueblo. Por eso no es tan sencillo cuando el Señor dice, muchachos, si están siguiéndome a mí, la gente va a hablar mal de ustedes. Ahora, yo me quejo que yo no quiero caerme bien a todo el mundo. No es nada. O sea, es una lucha personal. No es nada en comparación a lo que estos muchachos están pensando cuando estas palabras salen de la boca de Jesús. Van a hablar mal de ustedes. ¿De veras? Es un momento de decisión, un momento de lucha. Y honestamente, y yo no sé cuál es la posición de cada quien aquí, conozco a muchos de ustedes, pero algunos son de un pensar y otros son de otro pensar cuando de cultura se trata. Y está bien, como digo, no es un problema, es simplemente reconocer la diferencia. Pero nosotros que posiblemente no somos de una cultura tan fuerte
En este sentido del contraste entre vergüenza y honra, para nosotros entonces es muy difícil a veces entender la Biblia. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, estamos pensando en cómo se puede aplicar a mí. Y cuando Cristo está enseñando enseñando en plural. Ustedes, vosotros, la familia, la comunidad. Y así están pensando. Ahora, como digo, no es decir que pensar de otra forma es pecado, que es malo, es simplemente entender el contexto de las palabras de Jesús. Como siempre, primera regla para estudiar la Biblia, el contexto, pero entender el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto cultural, etc. En este país, usualmente, se enfocan en los derechos del individuo, en vez de pensar cómo se puede beneficiar la comunidad. Para el americano normal y común y corriente aquí en este país es un poco difícil. Porque toda la vida está pensando en mis derechos como individuo. Pero como digo, el punto no es pensar cuál cultura es la mejor. No, son culturas nada más. Pero como seguidores de Cristo Jesús, la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Beneficia al reino y a la comunidad de creyentes más que al individuo? O sea, cuando estamos pensando bíblicamente, estamos pensando a favor del reino, a favor del rey, a favor de la comunidad de creyentes. Hay una pregunta quizá aún mejor. Y tal vez mi cultura no asigna un valor extremo al honor del nombre de la familia y eso de evitar la vergüenza a todo costo. Pero soy miembro, yo soy miembro de la familia de Dios. O sea, no importa cuál es mi cultura étnica, cuál es la cultura de mi patria, cuál es el idioma que hablo, mi familia, no. Lo que tengo que entender como creyente, yo soy miembro de la familia de Dios. Claro, tengo una familia aquí en la tierra, claro que sí, gracias al Señor, pero el momento en que deposito mi fe en Cristo Jesús, ahora tengo otra familia, la familia de Dios. Y me es necesario reconocer que luchar por mis preferencias personales y mis derechos individuales frecuentemente puede traer vergüenza al nombre del Señor Jesucristo o al testimonio de su cuerpo, la asamblea de creyentes, la iglesia, la comunidad. Esta es la realidad que tengo que entender, sea lo que fuera mi cultura. Y honestamente, en este lugar el Señor nos ha bendecido en este punto, porque somos una comunidad de varias culturas, de varios lugares. Entonces, cada vez que nos reunimos, estamos practicando lo que es pensar, lo que es a favor de la comunidad, el reino de Dios. Y no decir que, bueno, en El Salvador pensamos así. Claro, está bien, no hay problema, pero aquí en el cuerpo de Cristo, ahora estamos pensando cuál es lo mejor para la comunidad, la familia de Dios.
para su reino. Y eso no implica que si Costa Rica está jugando en la Copa Mundial no podemos gritar como idiotas. Está bien, yo también, aunque no soy tico. Amén. O sea, no es quitarnos toda identidad cultural, pero es entender que tenemos una identidad que va más allá de lo que es sangre. Es una identidad espiritual que tiene que ver con la familia de Dios, y lo que no quiero hacer a todo costo es traer vergüenza sobre el nombre de Jesucristo o afectar el testimonio de mi familia. Entonces, todo lo que el Señor está diciendo en este pasaje se dice en este contexto. Y sus discípulos no están luchando con estas culturas y todo, porque son de la misma cultura. Son todos chicos judíos que viven en una zona muy pequeña, o sea, todos entienden los mismos valores, aunque hay otras culturas en la zona, ellos han salido de lo que es el judaísmo. Y todos están de acuerdo en entender este concepto. Así que, como digo, no estoy diciendo que tenemos que quitarnos la cultura natural con que nacimos. Estoy diciendo que para entender la Biblia tenemos que entender su cultura y luego hacer la aplicación para nosotros. Y si soy alemán y vengo del norte de Europa, donde la gente piensa a veces muy fríamente, muy individualista, y todo, está bien, está bien. Pero en la iglesia, ahora me toca pensar de otra forma. Ahora me toca velar por la familia. Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? La clave, como he dicho cada semana de estas 4 semanas, para comprender este pasaje es lo que hemos visto en el versículo 22, que es el punto céntrico del pasaje, y es la frase por causa del Hijo del Hombre. Es decir, cuando el Señor dice bienaventurados los pobres y todo esto, no está diciendo que el estado de pobreza es más espiritual, no, está diciendo ustedes que son pobres por mi causa van a recibir tal y tal. Ustedes que están llorando por mi causa. Ustedes que reciben persecución por ser idiotas. No, ustedes que reciben persecución por mi causa. Por causa del Hijo del Hombre. Ustedes que reciben persecución porque no pagan sus cuentas, porque son irresponsables, porque maltratan a la gente. Su propia cuenta, ¿no? Pero por causa del Hijo del Hombre, entonces Jesús está compartiendo estas bienaventuranzas. Si estamos padeciendo estas cosas por causa del Hijo del Hombre, ¿quiénes nos aborrecerán? Dice el Señor, los hombres. En el griego, esta frase literalmente se lee todos los hombres, y hombres se refiere de manera genérica, por supuesto, como en casi toda la Biblia, a tanto varones como mujeres. Otra cosa cultural, en los días bíblicos, pues así se hablaba. Hoy en día las mujeres modernas se ofenden, que no, que ¿por qué no hablan de las mujeres? También, no, hombres, quiere decir todos, seres humanos, personas. Es decir, todos los hombres en esta categoría son los que se ofenden por causa del Hijo del Hombre. Ahora, esto es lo difícil para mí. No sé tú, pero para mí esto es lo difícil. Si absolutamente todos te alaban, hay un problema. Y a mí me gusta caerme bien a todos. Entonces eso me quiere decir que si nadie me aborrece, hay un problema.
Eso es muy raro, pero de vez en cuando les digo que hay personas que me aborrecen por causa del Hijo del Hombre y digo gracias al Señor. Ando bien. Si no es por mi culpa, si no es por mi propia falta de responsabilidad, si alguien me aborrece por amar a Cristo, por ser fiel a la Biblia, lo que fuera, está bien, gracias Señor. Eso sí me da confirmación que ando bien. Si todo el mundo me quiere, qué diferente manera de pensar. Pero esto es lo que el Señor está queriendo enseñarnos. ¿Qué podemos esperar que nos harán? ¿Qué dice? Dice el Señor, nos aborrecerán. ¿Y qué significa aborrecer? Es un disgusto con violencia. No necesariamente física, pero algo a causa de que representas a Jesús. Y hay personas así. Yo personalmente, no sé tú, yo personalmente he estado con personas a veces cuando sale que soy creyente, se enojan. Y no poco. Se ponen bravos. Y comienzan los cristianos y Dios y Jesucristo. Y no he dicho nada, ni los conozco. ¿Qué? Ando bien. Ando bien, gracias Señor. Está bien. Dice además, nos excluirán, nos apartarán de su compañía. En otras palabras, el vocablo en griego nos da la palabra excomulgar. Nos quitarán de su lista. A veces cuando nos aparten de sí se refiere a una comunidad religiosa y en el caso de Jesús es precisamente lo que sucede. Le quitan de su lista. El rabí Jesús enseña de una forma que es un insulto para los líderes religiosos y lo echan. Nos insultarán, dice este texto. Vituperen, nos reprocharán. Y además dice que van a asesinar nuestro carácter. Desecharán nuestro nombre como malo. Y como digo, no es la única vez en la Biblia que esto se nos enseña. Esto se trata menos de nuestra reputación y más de su nombre, el nombre de Jesús. Y cuando decimos que somos cristianos, ¿en cuál nombre estamos andando? En el nombre de Cristo. Cristianos, Cristos pequeños, literalmente. Y si este rechazo viene por ser cristianos, andamos bien. Siempre y cuando no es por nuestra falta de responsabilidad, respeto, lo que fuera. Si nosotros tratamos bien a la gente, si nosotros somos responsables, amables, y la gente nos rechaza porque somos seguidores del nombre Cristo, andamos bien. Es lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, lo que digo es, tenemos que ser aborrecidos por las razones correctas. Ahora, yo no provengo en este momento, aquí en este país, de una sociedad de vergüenza, honor, ¿por qué entonces me importa esto? Porque no se trata de nosotros, se trata de ser aborrecido por causa de ser el representante oficial de Jesús y de su reino. Por esto me importa, porque yo soy su representante, y si soy su representante, esto seguramente en algunos momentos me va a suceder. Seguramente. Yo trabajaba con jóvenes hace 2 o 3 siglos atrás, no recuerdo, hace mucho tiempo. Y estuve trabajando con jóvenes universitarios cuando yo era universitario.
Y una señorita en nuestro grupo vivía en unos apartamentos con otras chicas de la U. Y poco después de haber aceptado a Cristo, andaba entrando en su habitación y otra chica que vivía enfrente, que ni la conoce, nunca jamás se han presentado. Y viéndola acercar a su puerta, la otra chica comienza a maldecirle, gritar y una lista de nombres increíbles, que tú eres esto, que el otro. Y no supo qué hacer. Entró en su habitación, cerró la puerta. Pero esto seguía durante varios meses, sin haberle dicho nada. Y comenzó poco después de haber aceptado a Cristo. ¿Y quién le dijo a la otra chica que es cristiana? No sé. ¿Quizá un demonio? No, en serio, puede ser. Pero qué interesante, leyendo el Sermón del Monte en Mateo, el consejo que le dimos fue bendecir a la otra chica, bendecir a aquellos que te tratan de esta forma, que te maldicen. Entonces, es lo que comenzó a hacer. Entonces, cada vez que llegaba a su habitación y la otra chica estaba ahí, comenzó a maldecir, gritarle y todo esto, ella diría: que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Peor, que Dios te bendiga. Y eso pasó 2, 3 semanas. Y cada vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y al fin un día, esto estaba pasando lo mismo de siempre. Y de repente se cae de rodillas, llorando: ayúdame, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Ahí mismo la señorita cristiana le gana la fe, simplemente por seguir estas palabras de Jesús. Pero qué interesante saber que no hubo relación, ni amistad, menos nada. Y así nomás comenzó a maldecirle. Qué confirmación de haber aceptado a Cristo. Hablando de la seguridad de la salvación, seguro. Porque sin ninguna provocación había recibido este trato. Por su irresponsabilidad, no se conocen. O sea, nada. El puro hecho de ser creyente. Interesante. Así que vamos a asegurarnos de que si nos maldicen, si somos aborrecidos, es por ser seguidores de Cristo. ¿Y saben qué? Un poco fuera del tema, pero nosotros también podemos aborrecer por razones correctas, como Dios. Podemos aborrecer el pecado, por ejemplo, la injusticia. No todo el aborrecimiento es malo. Dios aborrece ciertas cosas. Y no todo el amor es bueno. Amar al mundo no es bueno. No digo a los inconversos, digo al sistema mundial en este sentido en que se usa en el Nuevo Testamento. Así que, muy interesante. Consejos prácticos para vivir y compartir nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos entonces en esta situación? Primero, yo creo que tenemos que hacer lo que sea importante, lo que sea realmente importante por causa del Hijo del Hombre. Cuando estamos para compartir nuestra fe, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra iglesia, no se trata de nuestras opiniones, se trata de
Jesús, punto. Y me seréis testigos, dijo el Señor en Hechos 1:8. Y entonces quiero tomar mis decisiones basándome en lo que es por causa del Hijo del Hombre. Tenemos que comprobar entonces que este rechazo es por causa de Jesús y no por causa de ser culturalmente torpe u odioso, como estos tipos bautistas de Topeka que siempre están causando problemas por todos lados de, ¿cómo se llama? Westboro Baptist Church, algo así. Seguidores de este Fred Phelps que hacen protestas en, casi todo evento, ahí están. Odio. Y personas inconversas, personas creyentes. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Por qué están tan enojados? Así que vamos a asegurarnos que si hablan mal de nosotros, no es por ser culturalmente torpe u odioso, tampoco, por ejemplo, si tienes un trabajo, que no sea por estar testificando cuando tienes que estar trabajando. Me explico, porque muchas veces personas me han dicho, pastor, que tengo problemas en el trabajo, ¿por qué el jefe no me entiende? Entonces hablando y hablando, resulta que pasa 1 hora, 2 horas cada día testificando, hablando con la gente en vez de estar trabajando. Bueno, y si yo soy tu jefe, te voy a despedir también, porque te estoy dando un salario para trabajar. Si quieres testificar, bueno, hay tiempo extra, tiempo libre, después del trabajo, antes del trabajo. Entonces, eso no es la persecución de la cual Jesús está hablando. Vamos a asegurarnos de que no somos culpables de hablar en idioma religioso o ser excesivamente empalagoso. Todas esas cosas que uno puede hacer y confundir o dar malestar a la gente. ¿Tú quién eres? ¿Por qué hablas así? Que el Señor te bendiga. Y esta cosa que hacemos nosotros, y eso está bien en la iglesia, no me gusta en la iglesia, pero está bien. O sea, prefiero ser real, auténtico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero hay personas que si están hablando con cualquiera, así hablan, y la gente dice, qué raro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y si quieres hablar de qué, no, por favor que no. Eso me pasó a mí cuando yo era locutor en una emisora en mi juventud, antes de convertirme. Y había una mujer que, bueno, llegó a ser mi madre en la fe, qué ironía. Pero así era ella. Tenía un programa radial en nuestra emisora cada sábado en la mañana y a mí me tocaba. Y, ay, otra vez esta mujer. Porque cada vez que entró en la emisora, hola hijo, que el Señor te bendiga, Dios te ama. Si no me pagaban. Y eso pasó durante un par de años y bueno, gracias al Señor, el Señor usó a ella, a pesar de ella, para sembrar una semilla y bueno, con el tiempo llegué a apreciarla y amarla y toda la cosa, pero les digo que por esta forma de ser casi no llego a Cristo, porque fue para mí un choque tan grande. Y yo hablaba mal de ella, consten. Yo le maldecía con el otro equipo ahí en la emisora, que esta mujer. Y cómo es el Señor, que Él sabe usar a todos nosotros, a pesar de nosotros. Pero quizá mejor aprender cómo colaborar con Él un poco. Ahora, otra cosa, esto de testificar, tenemos que encontrar nuestra fuerza en la comunidad con otros creyentes.
Si es así que la cultura en los días de Jesús así era, tenemos que entender que no se nos pide el Señor que llevemos esta carga solos. Jesús está hablando aquí con sus discípulos como grupo, no como individuos. Y para nosotros esto a veces resulta difícil de comprender, pero de nuevo, Cristo está hablando como si fueran su familia. Si por causa de Cristo somos rechazados por el mundo, ¿dónde podemos hallar la fuerza para soportar la persecución? Aquí. Entre los 12. Así hacían los apóstoles. Y la mayoría de ellos eventualmente enfrentará el martirio, literalmente. Pero han empezado su viaje juntos. En los años que vienen van a encontrar fuerza en este grupo. Y por eso la importancia en la comunidad cristiana de los grupos pequeños, cualquiera que sea el nombre, cualquiera que sea el sistema, es el concepto de encontrar nuestra fuerza y comunidad entre un grupo donde todos se conocen. Y como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos y hermanas, tenemos que preparar también nuestras familias, y aquí estoy hablando de la familia terrenal, también preparándoles, que son creyentes, a experimentar esta oposición. Es importante para los chicos enseñarles cómo enfrentar esta oposición en las escuelas, en el secundario, en la universidad. Es una realidad. Y yo les digo, si envían tus chicos a una escuela cristiana, si es la decisión que tomas, está bien. Pero tienes que saber, esta misma oposición se encuentra también en las escuelas cristianas, siempre y cuando haya humanos. Yo tengo un hermano, 10 años menor, y él aprendió a odiar la iglesia en la escuela cristiana, viendo cómo se trataban, viendo la hipocresía, y no tenía la madurez. No defiendo a mi hermano, él también tenía su inmadurez, pero el punto es, él encontró su oposición ahí. Y por esta misma oposición en la escuela cristiana, aprendió a hacer drogas y todo esto en la escuela cristiana, con todas sus reglas y requisitos y toda la cosa ahí mismo. Porque les digo que muchas veces los maestros y administración de las escuelas cristianas son la gente más ciega del mundo. Porque siempre y cuando tienen sus reglas, que esto no piensan, y los chicos no piensan. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? En la iglesia, no, en la casa. En la casa. Es la responsabilidad de los padres. Aquí podemos ayudarnos, aquí podemos encontrar nuestra fuerza. Pero es la responsabilidad de cualquier familia preparar a los chicos, entender cómo enfrentar la oposición. No importa dónde. ¿Y quiénes fueron los enemigos principales del Señor Jesús? Los religiosos, los líderes religiosos. Entonces, en todo esto, ¿qué están aprendiendo estos apóstoles? Jóvenes, en sus años 20 la mayoría, y viendo el modelo de Jesús, ellos están aprendiendo también cómo manejar esta oposición, porque dentro de poco van a matar a Jesús, Él va a resucitar, va a ascender al cielo y van a estar ahí para cambiar el mundo, y casi todos van a morir mártires, y lo van a hacer bien, porque van a aprender. No estoy diciendo que todos vamos a morir mártires, por favor, pero estoy diciendo que todos vamos a recibir oposición, por lo menos de vez en cuando. Y lo que tenemos que hacer es entender que no estamos solos, y el Señor está con nosotros. El Señor pasó por esto primero, y en cada paso está con nosotros.
Y por eso en estos momentos, como digo, sin ninguna ironía ni sarcasmo, por eso cuando recibimos oposición, podemos contarlo gozo. Gozo. Por causa del Hijo del Hombre. Si es por nuestra culpa, otra cosa. Hay que arrepentir y arreglar el problema. Pero si es por causa del Hijo del Hombre, podemos contarlo gozo. En serio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por estas bienaventuranzas y también los ayes que nos ayudan a entender un poco mejor cómo seguirte, cómo vivir esta vida. Señor, este sistema mundial en que estamos nos ha condicionado a pensar de ciertas maneras, no importando cualquiera que sea la cultura nuestra natal. Pero queremos, Señor, aprender cuál es la cultura bíblica, cómo pensar en la familia tuya, cómo pensar en el reino tuyo, y cómo seguir y traer honra a nuestro Rey Jesús. Señor, gracias por las bienaventuranzas y gracias también por los problemas y por la oposición. Enséñanos como líderes, como padres, como abuelos, como hermanos, hermanas, tíos y tías, cómo mantener la fe aún dentro de la oposición y enseñar por nuestro ejemplo a nuestros hijos. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.